Buenas tardes, mis hermanos, a los que acaban de llegar. Que el Señor os bendiga grandemente en esta tarde. Continuamos estudiando la Epístola Universal de Santiago. Hoy vamos a estudiar los versos 19, 20 y 21. Versículos 19, 20 y 21. Nos va a mostrar Santiago cómo la creencia de cada uno se refleja en la conducta. La creencia de cada cual se refleja en la conducta y sobre todo en la conducta que tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud del cristiano frente a la palabra de Dios? ¿No? Y el creyente. La creencia que se refleja en la conducta. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Santiago, capítulo 1. Si ya lo encontró, póngase en pie, por favor. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice así la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vamos a orar al Señor y ponerle estos momentos en sus manos. Señor, venimos con nuestro corazón rendido a ti, Padre del cielo, con toda reverencia que podemos aún en este cuerpo darte, Señor, con nuestras fallas, para escuchar tu divina palabra, la cual respetamos, veneramos y exaltamos. Que tu Espíritu Santo nos siga guiando en estas enseñanzas de esta carta tan preciosa, tan práctica, Señor. Queremos escuchar tu voluntad. Escuchamos tu voz cuando tu palabra es pronunciada, Señor. Queremos escuchar tu palabra con prontitud. Estamos aquí para adorarte, Señor, para hacer tu voluntad, que salgamos de este lugar deseando hacer la voluntad de Dios. Te damos gracias, Señor, por las personas que están aquí en este momento y las que nos están escuchando a través de este medio. Bendícelos, Señor, y trae a ellos el convencimiento a través de tu Espíritu Santo de que la palabra de Dios es la verdad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Usted sabe quién es Sócrates, ¿no? No es el jugador de fútbol. Era un filósofo y maestro. Mira esta anécdota que tuvo Sócrates, y tiene que ver con el tema, obviamente. Se cuenta una experiencia que Sócrates, el filósofo y maestro, tuvo con un joven que le trajeron para que entrase en su escuela. Cuando se lo presentaron a Sócrates, antes de que éste pudiera siquiera pronunciar una palabra, el joven comenzó a hablar y continuó por unos 10 minutos. Sócrates no podía hablar. Finalmente, cuando el joven terminó de hablar, Sócrates le dijo: yo lo aceptaré como estudiante, pero le voy a tener que cobrar el doble. Y el joven le respondió: ¿por qué me va a cobrar el doble? Entonces Sócrates le respondió: bueno, en primer lugar voy a tener que enseñarle a controlar su lengua y después tendré que enseñarle a usarla. Y eso es lo que nos quiere decir Santiago. En estos versículos estudiaremos y nos va a exhortar para que seamos prontos, prestos, rápidos para oír y tardos, lentos para hablar. ¿Qué veníamos nosotros
trayendo en esta enseñanza de Santiago, en los versículos anteriores? Bueno, o más bien, ¿cómo se resumen estos tres versículos que vamos a estudiar hoy? El apóstol Santiago señala en el capítulo 1, versículo 19 y 21 que acabamos de leer, nos dice él que una de las evidencias de que la fe viva está operando en la vida de un creyente es el fruto producido por la palabra de Dios. Y ese fruto se manifiesta en esta vida de este nuevo nacimiento por una conducta recta que se armoniza con la justicia de Dios. El apóstol exhorta al creyente a desligarse, a abandonar toda suciedad, inmundicia espiritual y a revestirse de las virtudes que resultan de una relación íntima con la palabra de Dios. Santiago dice que debemos desligarnos de toda suciedad e inmundicia para que la palabra de Dios obre en nosotros, que debe ser lo normal en un creyente. Entonces vamos ahí, mis hermanos. Recordemos que Santiago nos ha presentado la verdad general del poder de la palabra, eso lo estábamos viendo, para regenerar los creyentes. Por medio de la palabra de Dios es que alguien puede tener vida eterna, ¿no? Y convertirnos en criaturas nuevas. No solo una parte, totalmente nuevas. Por eso él dice en el versículo 18 que lo estudiamos, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y la palabra de verdad es la palabra de Dios, la Biblia. Ahora, en este punto, Santiago hace una transición, ¿no?, del cómo el creyente ha experimentado el poder transformador de Dios y hemos llegado a ser criaturas totalmente nuevas y ahora debemos someternos siempre a su palabra. Eso es algo natural. Aquel que nace de nuevo, ¿qué quiere hacer? ¿Qué desea? Someterse a la palabra de Dios y permitiéndole a ella que se haga viva en nuestra vida. Porque hay muchos que no permiten que la palabra de Dios se haga viva en sus vidas. Y eso lo vamos a ver por qué. Vamos al versículo 19 del capítulo 1 en cuestión. Dice, por esto, mis amados hermanos. Comienza así Santiago dando un saludo a los hermanos, sabiendo que se está dirigiendo a cristianos de una forma amorosa. En la versión, la Biblia de las Américas, es un poco más entendible, dice, esto sabéis, mis amados hermanos. Santiago les está recordando o les va a recordar algo que ya sabían estos cristianos. Esto sabéis. Tú ya lo sabes, pero te lo voy a decir. Eso es lo que quiere decir Santiago. ¿Qué le va a decir Santiago a los hermanos? ¿Qué le va a recordar? Pues dice que todo hombre sea ¿qué? Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse o enojarse. Aquí Santiago pronuncia tres exhortaciones. Primero, debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse o enojarse. Vamos a ir una por una. La primera, vamos a ir a escuchar esa exhortación de Santiago del ser prontos para oír, prestos para oír. ¿Y para oír qué? Pues hemos visto, ¿cómo? Sí, según el contexto, muy bien, según el contexto es la palabra de Dios. Hermano, si usted es un creyente, si usted ha sido regenerado por la palabra de Dios, si usted ha comenzado una nueva vida en Cristo, que le ha permitido comenzar una verdadera relación con Dios, por tanto, usted tiene, o como resultado, usted tiene que crecer espiritualmente por la palabra de Dios. Eso es un proceso natural. Usted va a desear crecer con la palabra de Dios. Ser pronto para oír, presto para oír, rápido para oír, también dice en el contexto original, significa atender, prestar atención a las Santas Escrituras. Prestar atención a lo que nos dice el Señor a cada uno de nosotros.
Cuando se expone la palabra de Dios, cuando tú vas a estudiar la palabra de Dios, cuando haces tu devocional, Dios te está hablando a ti. Dios no le está hablando a tu compañero al lado y a ti no. Si tú estás aquí, Dios te está hablando a ti. Es la disposición, hay que tener disposición para oír, para escuchar la lectura de la palabra de Dios, la exposición del mensaje que trae el predicador. En esta cuestión, hoy yo la traigo, tienes que tener disposición para oír, tienes que tener deseo de oír lo que Dios quiere hablarte. Tienes deseo de conocer más a Dios, de saber quién es Él. Y voy a hacer una comparación. Así como un niño recién nacido, ¿no? Así como nuestro querido Santiago, no hay que enseñarle su necesidad de la leche, de tomar leche materna. Yo creo que allá Jenny no le está diciendo a Santiago, oye, tienes que tomar leche, porque ella es muy rica en vitamina A, B y proteínas, y tiene hierro, porque el niño no va a entender. Ella no le va a explicar la necesidad que Santiago tiene de la leche materna. Es más, no hay que insistirle mucho a un bebé recién nacido para que coma, ¿verdad? Él te va a avisar. Él come por necesidad. Él siente hambre naturalmente. Y así debe ser el verdadero creyente, mis hermanos. Él tiene una disposición, tiene un hambre por leer la palabra de Dios, tiene deseo de aprender de estudiar la palabra de Dios. Así el verdadero creyente, no hay que enseñarle la necesidad de la palabra de Dios. No hay que enseñarle que es la comida esencial para él. Él tiene ese deseo dentro de su corazón. Él es consciente que tiene un deseo interior producido por el nuevo nacimiento. Lo anormal de un niño sería que no comiera. Lo anormal de un niño sería que no comiera. Eso sería preocupante para una madre, ¿no? No quiere comer mi bebé. Y puede morir, ¿no? Pero así es el creyente. Lo anormal de un verdadero creyente es que se le tenga que insistir para que vaya al estudio bíblico. Lo anormal en un creyente es que se le tenga que insistir todo el tiempo para que se discipule, para que sea enseñado con la palabra de Dios. Si hay un creyente así, con ese movimiento anormal de no desear la palabra de Dios, de no desear alimentarse de la palabra de Dios, algo urgente, peligroso está sucediendo. Y puede ser muy grave. Y puede morir como ese niño. Porque le falta comida y bebida espiritual. ¿Ya entiendes por qué algunos hay que animarlos? No tienen ese deseo natural. Eso viene del Espíritu Santo de Dios. Es consecuencia del nuevo nacimiento. Es Dios el que nos pone eso en nosotros. Mis hermanos, los verdaderos creyentes aman la palabra de Dios. Y su mayor gozo es comprenderla, estudiarla y cumplirla. Y en consecuencia quieren agradar a su Señor. Eso es lo que hace el verdadero creyente. Él tiene gozo, él tiene alegría. Él dice, ¿cuándo es el estudio bíblico? ¿A qué horas es el culto? Está a la expectativa. Es natural en el creyente. Y lo dice la palabra del Señor. Mira lo que nos dice el libro de los Salmos, capítulo 1. Dice, bienaventurado el varón, dichoso, feliz, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y mire el contraste del justo con el injusto. Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. Su delicia está comer este pan, mi hermano. Es la delicia del verdadero cristiano. No hay que empujarlo a que vaya, a que haga. Dice, y en su ley medita algunos días. No, de día y de noche. Eso es natural en el creyente, el que ha nacido de nuevo. Miren lo que nos dice Pablo en Romanos, capítulo 7, versículo 22. Porque según el hombre interior
me deleito en la ley de Dios. Es una delicia ir a la palabra de Dios. Es una delicia tener comunión con la palabra de Dios. De meditarla, de estudiarla, de orarla, de escudriñarla, porque ella nos da de testimonio de Jesucristo, de nuestro Salvador. Por eso es un deleite estar en la ley de Dios. También el salmista afirmó, abra el Salmo 119, por favor. El salmista nos dice en el versículo 1, bienaventurados, felices los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Versículo 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme ¿de qué? De tus mandamientos, de tu ley. Versículo 14, dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. El cristiano se deleita más en la palabra de Dios que en cualquier riqueza. El cristiano verdadero no va a cambiar la palabra de Dios por algo del mundo. No se va a dejar distraer, va a luchar para poder aprender la palabra del Señor. Santiago nos dice, todo hombre sea pronto para oír. Y no es simple el oír por el oír, porque hay muchos que quizás están al frente de la exposición de una palabra del Señor, de una predicación, y están en cuerpo, pero su espíritu está vagando por el mundo. No simplemente es el oír por el oír. Cuando nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios, o tú te expones a la palabra de Dios en tu estudio personal, debes tener la disposición de obedecer lo que escuchas. Si tú aprendes la palabra de Dios y no hay conciencia de que tú debes obedecer a lo que escuchaste, estás haciendo todo lo contrario. Por eso más adelante, el que lo vamos a estudiar la próxima semana, dice Santiago en el versículo 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Los verdaderos creyentes aman la palabra de Dios y su mayor deleite, su mayor alegría, su mayor gozo es comprenderla, cumplirla para agradar ¿a quién? A su Señor, aquel que les salvó. Aquel que les salvó. Si tú dices ser creyente, ¿por qué eres tardo para oír? ¿Por qué no tienes deseo de escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué dejas de ir a los estudios bíblicos poniendo otras cosas menos importantes que la palabra del Señor? Que quizás tú sabes que puedes cambiarlo. Si tú dices ser creyente, ¿por qué eres tardo para oír la palabra de Dios y no obedecerla? Esa es una gran pregunta. Espero que no haya nadie aquí así. Pero si hay alguien así, tienes que preguntarte. Es una pregunta muy importante, porque lo que naturalmente el creyente verdadero debe tener es deseo por la palabra de Dios. A un verdadero creyente no hay que decirle tantas veces e insistirle tantas veces para que venga a estudiar la palabra de Dios, porque eso es natural y viene por el nuevo nacimiento. Hay un juicio en el Antiguo Testamento a través del profeta Jeremías que nos habla del juicio de Dios contra Jerusalén y Judá porque desecharon la palabra de Dios, no quisieron caminar en sus estatutos y el Señor los reprende. Hay un juicio severo sobre ellos. Vamos a abrir Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Versículos 16 a 19.
Jeremías capítulo 6, versículos 16 y 19. Dice, así dijo ¿quién? Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis que descanso para vuestras almas. Mas dijeron, ¿quién dijo? El pueblo dijo, no andaremos. Mira, yendo en contra de la palabra de Jehová. Mira, 17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Dios les llevó profetas, atalayas, para volverlos al camino, y ellos dijeron, no escucharemos. Versículo 18. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Y viene el juicio de Dios. Oye tierra, he aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron, ¿qué? Mi ley. Mira qué serio es esto. Esto es muy serio. El Señor se compara en la Biblia con su palabra. La palabra de Dios es igual que Dios. Es la expresión de su ser. Y aquí dice, traigo mal sobre este pueblo. Fue Dios que los juzgó por el fruto de sus pensamientos. ¿Cuál era el pensamiento de ellos? Que no querían andar y escuchar en sus palabras, en sus mandamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron, amaron menos la ley de Dios. Hay consecuencias. Dios demanda temor a su palabra, mis hermanos. Hay que tener temor. Si la estamos escuchando, debemos pedirle al Señor que nos dé la gracia para obedecerla. Debemos temer al Señor, a su palabra. Cuando abrimos la palabra de Dios y la ponemos en el mismo Dios, la ponemos en voz alta, es el mismo Dios hablando. Es el mismo Dios hablando a nosotros. El mismo Dios todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, está hablando hoy. ¿Por qué? Porque estamos hablando de su palabra. Tenemos que ser prontos para oír. Por eso es que guardamos silencio en este lugar. Que nada nos distraiga, para que la palabra de Dios sea honrada. Porque la palabra que escuchas no es palabra de hombre, no es filosofía humana, no son ni ideas ni experiencias personales. Es la palabra de Dios viva. Y eso sí que lo sabía los tesalonicenses. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios, primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, ellos recibieron la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, no es de ellos, lo escucharon de ellos, como tú estás escuchando la palabra de Dios, por medio de mí, no es mía, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Muchas personas escuchan la palabra de Dios, una enseñanza, y dicen, ¿cómo piensa ese pastor tan estricto ese pastor? Si ese pastor trae filosofías humanas, no le creas. Pero se viene a exponer la palabra del Señor, debemos tener humildad. Y decir, Señor, me estás hablando, me estás exhortando. Mis hermanos, también nos muestra esa solicitud, esa prontitud de la iglesia. Mira lo que nos dice Hechos de los Apóstoles. Vamos allá a Hechos de los Apóstoles. Capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 10 y 11. Pablo y Silas son enviados a Berea. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga, ¿de quiénes? De los judíos. Y estos eran más nobles
que los que estaban en Tesalónica, que ya leímos que sabían que no estaba hablando Pablo, sino era Dios, ¿no? Era palabra de Dios y no de hombres, pero estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda ¿qué? Solicitud. La recibieron, eran prontos para oír, eran mansos en la escucha, no resistían a la palabra de Dios, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. En cambio de ellos criticar a Pablo y decir, ay, este no nos trae, está muy fuerte esa enseñanza, ellos ¿qué hacían? Corroboraban en la palabra de Dios para saber si lo que Pablo decía era verdad. Y si lo que Pablo decía era verdad, ellos que tenían solicitud, pronta solicitud para escuchar y escudriñar la palabra del Señor. Mis hermanos, el verdadero creyente se caracteriza por estar dispuesto a entrar en contacto con las Santas Escrituras regularmente. No por cumplir un momento del devocional diario, me faltan 15 minutos para completar la hora de oración, ¿no? Hoy no oré, me hace falta, no. No es un simple adquirir conocimiento, no es un simple llenar un espacio, es comprender la palabra de Dios. Tener ese conocimiento del Señor para así amarlo a Él. El verdadero creyente se caracteriza por el deseo de asistir a las predicaciones y estudios de la Biblia sin disculpas, para que su mente y su corazón pueda una vez más estar en contacto con la verdad de Dios. Dios ha dado dones a los hombres, ha dado personas para que estudien la palabra de Dios y te la expliquen, y para que tú la escuches y tú seas perfeccionado para el servicio del ministerio. Ministerio significa servicio. Todos los que estamos aquí somos ministros. ¿Sabes que tú eres un ministro? Eres un servidor, no simplemente un escucha. Debes ser un servidor de Dios. Segunda exhortación de Santiago. Nos dice, primera, recordemos, pronto para oír. Y segundo, tardos para hablar. ¿Qué significa tardos para hablar? Santiago no nos está diciendo que hablemos lento. No, eso no es. La idea es tardo para comenzar a hablar. No tardo en el proceso de hablar. Santiago quiere que seamos lentos para comenzar a hablar o enseñar o responder, porque este contexto también se dirige a los maestros que estaban en la iglesia y que él le estaba escribiendo. Había mucha contienda porque todo el mundo quería hablar y aparecer. Y había contienda entre ellos por la palabra de Dios. No había entendimiento, no se escuchaban los unos a los otros. La instrucción aquí de Santiago es que el creyente preste absoluta atención a lo que oye. Que se esfuerce por escuchar más que por hablar. Pero habiendo escuchado debe tomarse tiempo antes de hablar. ¿Te tomas tiempo antes de hablar? Hermanos, Dios nos dio 2 oídos y una boca. Y yo creo que hay una razón para eso. Le preguntaré al Señor el día que esté con Él. Pero yo creo que es escuchar más y hablar menos. Porque existe el peligro real que hablemos demasiado. Hay un peligro en eso. Hablar demasiado abre la puerta al pecado. ¿Tú sabías eso? Vamos a ir a varios ejemplos de proverbios. Mira lo que nos va a enseñar Proverbios capítulo 10, versículo 19. Conmigo, léalo. En las muchas palabras no falta el pecado. Ahí está. Mas el que refrena sus labios, ¿qué es? Es prudente. Es prudente. ¿No? Otra versión dice, el que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio refrena su lengua. Proverbios 18:13 nos dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. O sea, el que responde antes de oír, ¿no? Es un necio, ¿no? Es vergonzoso porque responde antes de escuchar, ¿no?
Quien escucha prontamente, mis hermanos, es tardo para hablar. Eso siempre es así. Pero el que no escucha es pronto para hablar. Pastor, no me habla a mí, no, yo no sé si usted es así. Hablar demasiado usualmente alimenta la jactancia. La jactancia es gloriarse en el hacer o el tener. Yo tengo, yo hago, escúchenme. Personas que interrumpen la conversación para mostrarse lo que son. Hablar en exceso sobre sí mismos en vez de hablar de otros. Es jactancia eso, es vanagloria, es petulancia. El jactarse es molesto ante Dios. ¿Sabes por qué? Porque es alimentado por el orgullo. El centro de esas palabras es la misma persona. Eso es un pecado. Eso no hay que dejarlo livianamente, es un pecado. Todo el tiempo estar hablando de nosotros mismos. En esto no hay sabiduría. Si tú eres de esas personas, toma la decisión hoy de escuchar con atención a las personas, de no interrumpirlas, de escuchar, de tener tu tiempo para hablar. No seas precipitado al hablar y mucho menos de ti mismo. Necesitamos, mis hermanos, prestar atención cuidadosamente a la advertencia de Santiago. Prontos para oír, tardos para hablar. Mira lo que nos dice Proverbios 29:10. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? ¿Qué dice? Más esperanza hay del necio que de él. Hay más esperanza en un necio que para él. Proverbios 13:3 nos dice: el que guarda su boca guarda su alma. Mire lo importante que Dios está poniendo en correlación el guardar la boca con el alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad, provocará ruina para su alma y para muchos. Bien, tercera exhortación de Santiago. Dice, primero, prontos para oír. Segundo, tardos para hablar. Y tardos para airarse o enojarse. Veo a gente que está haciendo así. Debemos de tomar especial cuidado para ser tardo para airarnos, debido a que nuestra ira no cumple la justicia de Dios. Nuestra ira no es justa. Veo personas haciendo así. Pues mira. Debemos tomar especial cuidado para ser tardo para airarnos, debido a que nuestra ira no cumple la justicia de Dios. No es justa. El versículo 20 lo dice conmigo. Porque la ira del hombre, ¿qué? No obra para justicia. El único que obró para justicia, ¿quién fue? Jesucristo. ¿Recuerdas cuando vació el templo de cambistas y vendedores de animales? Él mostró un gran celo por la obra de Dios, por la casa de Dios. Su ira era pura y totalmente justificada. La nuestra no. Porque su raíz estaba en su preocupación por la adoración y la santidad de Dios. Pero lo contrario, o lo que es nuestra ira, siempre está a favor de defender nuestros propios intereses. El ser humano es así. Él no se pone con ira para defender a otros, no, es porque le tocan sus cosas. Y eso demuestra antipatía, una posición antipática, de enemistad. Y esto es obrando a través de las emociones, y no hay control del amor de Dios en una persona con ira. Y el primero en defenderse es la persona. Por eso esa ira no obra para la justicia de Dios. La ira es un resentimiento interno, interior y profundo. Muchas veces sin que otros lo noten. Hay personas que pueden estar con ira, resentidas, y nadie lo nota. No la exteriorizan en ese momento. Se hospeda en su corazón,
privada y secretamente, solo la sabe esa persona y Dios, nadie más. Pero en este contexto que estamos hablando de la carta, Santiago parece estar refiriéndose en particular al creyente que se enoja con una persona cuando escucha a través de esa persona la verdad de la palabra de Dios, pero no le gusta. Y le da rabia, se enoja. ¿Y por qué este tiene que decir eso? Pero se está enojando con la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué se enoja con la palabra de Dios? Bueno, erróneamente con el predicador. Pero si supiera que está hablando la palabra de Dios, como está aquí, pues es con la palabra de Dios. ¿Me hago entender, verdad? ¿Sabes por qué se enoja? Porque le confronta el pecado. O entra en conflicto con una creencia personal. Es que yo creo esto. Y ahora me sale con otra cosa. Hay un conflicto porque lo que escucha viene a traerle una norma, una conducta demandada por la Biblia. La Biblia le manda a hacer algo, pero la persona dice, no, yo no creo que es así. Hay orgullo. Se refiere a una disposición hostil de oposición a la verdad de la palabra. Cuando una persona es así, no le gusta lo que se está predicando porque le tocó un área de su vida o su forma de pensar filosóficamente, esa persona es hostil, trae oposición a la verdad bíblica, a las escrituras. Cuando las escrituras no corresponden con sus propias convicciones, ¿no? Cuando solo interiormente muchas personas dicen, no, luchan con esa verdad, van en contra de esa verdad, muchos se la guardan, no la exteriorizan, pero está ahí y Dios la sabe. Hay que solucionar eso, porque eso es pecado. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios? Bueno, amén, solo yo. Pero si tú quieres hacer la voluntad de Dios, no puedes ir en resistencia a la palabra de Dios. Santiago encontraba que las iglesias, a la cual él la escribió, porque esta es una carta universal para las iglesias, las personas deseaban que los demás confirmaran sus propias opiniones, aprobaran sus propios caminos y aceptaran sus propios pensamientos. Había terquedad en la iglesia, había enemistad personal, una enemistad incontrolada, y el daño espiritual era enorme. Había división en la iglesia por eso. Y existe ese tipo de personas en las iglesias hoy en día. Existen creyentes que buscan iglesias a su medida. Van de iglesia en iglesia a ver cuál iglesia se le acomoda a sus propios pensamientos y filosofías. Donde no les impongan normas bíblicas, para poder así acceder a lo que ellos quieren con mucha facilidad, en el momento que ellos quieren y a su propia manera. Yo quiero hacer esto aquí así. Si los dejan hacer eso, esa es su iglesia. Erróneamente lo piensan. Creyentes que se basan en sus propias opiniones, fuera de la palabra de Dios, y van en contra, aunque escuchan las enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, ¿y yo por qué tengo que servir en la iglesia? ¿Y yo por qué tengo que ofrendar? ¿Acaso Dios necesita dinero? ¿Y yo por qué tengo que ser miembro de una iglesia? Eso es para controlarme. ¿Y por qué yo tengo que recibir disciplina eclesiástica? Yo nunca he escuchado eso. Pero no se dan cuenta que esas enseñanzas están en la Biblia. Y si esa persona va en contra de eso, va a estar en contra de la Biblia, en contra de Dios, del Dios que lo salvó. Es contra la palabra, porque ellos se basan en sus propias creencias, en sus propias experiencias. Nosotros no nos basamos en nuestras propias creencias, nosotros nos basamos en la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, el que dirige la iglesia, la cabeza de la iglesia es Jesucristo, y Él la rige a través de su palabra, empezando por el pastor. Se tiene que regir a la palabra y enseñar esas normas a la iglesia para que Cristo sea la cabeza. Si se hace lo contrario, Cristo se deja de lado.
Pero aunque el predicador se someta a la palabra del Señor, sea el primero Cristo en la iglesia, pero si la persona no rechaza las normas que trae la palabra de Dios, pues está creyendo más en sus propias filosofías y en sus propias opiniones que en la verdad bíblica. Y eso hay un problema ahí. Estás luchando con Dios. Estás luchando con Dios. En vez de trabajar juntos con amor a favor de los demás, los cristianos de aquel momento luchaban en contra unos a otros para seguir sus propios caminos. No, yo creo que esto es mejor, yo creo que esto es mejor. Y la iglesia estaba desunida, porque cada uno quiere seguir sus propios caminos. No hay unidad. A pesar de las consecuencias para la iglesia de Cristo o para su propio bienestar espiritual, ellos seguían ahí en terquedad. Esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo creo. Aquellos que escuchan la verdad y se resienten cuando ésta pone al descubierto sus falsas ideas y su modo impío de vivir, entran en choque, obviamente, con el predicador. Y eso le pasaba a Pablo, ¿no? Pablo dice, le voy a leer aquí un verso corto, Gálatas 4:16, le dice a los Gálatas: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Y a Pablo no le importaba. Y el que predica la sana doctrina no le importa. Si por decir la palabra de verdad te ganas enemigos, no importa. O el típico creyente que dice: el pastor está lanzando piedras, está diciendo cosas. ¿Quién es el que está diciendo? ¿El pastor o el Señor? Mis hermanos, el airarse, el amargarse, el resentirse, nunca pueden servir a la causa de Cristo. Si tú estás amargado, airado, resentido, y yendo en contra de la palabra de Dios, eso no va a sumar a la causa de Cristo, ya que la ira del hombre no obra para justicia de Dios, como lo vimos. Es decir, no logra lo que es bueno ante los ojos de Dios. Lo que debemos hacer nosotros, o esta persona en esta situación, es tener una disposición, disponerse a recibir la palabra de Dios con pureza. Y eso lo dice el versículo 21. Vamos ahí. De Santiago. ¿Me están siguiendo, verdad? ¿O hay calor? Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Vamos a leerlo un poco más atrás para que lo podamos entender. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra para la justicia de Dios. Por lo cual, una conclusión: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Dice que se debe rechazar toda inmundicia. Literalmente significa despójate, desvístase de toda inmundicia en su corazón. Porque le está haciendo, no dejando oír la palabra de Dios. Inmundicia aquí significa, o es un símbolo de impureza moral. Este término es fantástico. Esa inmundicia, en el texto griego, significa que es empleada esta palabra para describir la cerilla que hay en el oído. ¿A ti alguna vez se te ha acumulado cerilla en el oído? Y no escuchas bien. Tienes que ir ¿a dónde? Al médico para que te haga ¿qué? Un lavado. Y después dices: oh, sientes como tuvieras 4 oídos, ¿no? Y dices: wow, ahora sí escucho. Pues esa cerilla, esa inmundicia, ese pecado en tu corazón por rechazar la palabra de Dios o por la impureza moral, es que deteriora la audición para tú entender la palabra de Dios. La inmundicia moral es un pecado deliberado y determinado y consciente. Es una barrera muy seria, mis hermanos, para poder escuchar claramente y comprender la palabra de Dios. Cuando una persona está así, no escucha la palabra de Dios. Ahora tú entiendes por qué hay gente que viene
a iglesias de sana doctrina y no crecen espiritualmente, no se santifican, siguen lo mismo año tras año, o muchos no soportan y se marchan. ¿Por qué? Porque hay inmundicia en su corazón. Hay esa cerilla que no deja escuchar la palabra de Dios. El problema no es de la palabra, el problema es de quien recibe la palabra. Si hay pecado en el corazón, esa persona, y no renuncia a ese pecado, esa persona no va a crecer nunca. O lo que es peor, no será salva. Mira lo que nos dice Pablo, aconsejándonos de despojarnos de esa inmundicia. Él es muy claro. Colosenses 3:8 nos dice aquí: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, déjala. Eso no te va a dejar escuchar la palabra. Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. La palabra de Dios tiene que producir en nosotros fruto del Espíritu. Y para que ella haga su obra, nosotros debemos desechar la vida que hay entre nosotros, que quizás solamente la sabes tú. Ese resentimiento solo lo sabes tú. O lo sabe tú, el que está a tu lado. O esa amargura que tienes. O esas propias filosofías, esos muros que están ahí, que no han dejado que la palabra de Dios penetre. Eso es un pecado. Y Santiago dice: despójate de eso. Mira lo que nos vuelve a reiterar Pablo en la palabra del Señor. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay deseos engañosos en esa persona. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que renovar el espíritu. Nuestra mente se renueva. ¿Con qué se renueva nuestra mente? Con la palabra de Dios. Pensabas una cosa, no resistes a la palabra de Dios, no resistes al Espíritu Santo, vienes con humildad y aprendes lo que dice el Espíritu Santo. ¿A cuánto de vosotros no te ha sucedido esto? Que habéis escuchado una definición bíblica de algo y cuando te la explican resulta que era diferente. Llevabas 15 años pensando que era así, pero alguien te la explicó en la Biblia y viene el Espíritu Santo y dice: mira, no era como tú pensabas hace 15 años. Es así como dice la palabra del Señor. ¿Y qué ha tocado hacer con nosotros mismos? A mí me ha sucedido. Y quiero que me siga sucediendo. Le digo: Señor, gracias. Tú me convenciste. Esta es la verdad. Lo que yo estaba defendiendo con todas mis fuerzas era mentira. Pero ahora viene el Espíritu Santo y te convence. Eso es ser manso, mis hermanos. Renovar nuestra mente y vestíos del nuevo hombre que se te ha dado al nacer del agua y del Espíritu y de lo alto, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Mis hermanos, hay que venir humildemente a la palabra de Dios. Hay que venir con humildad, con los oídos destapados, para escuchar la palabra de Dios y obedecerla. La solución para esto, ¿cuál es? Todos lo sabemos. Es confesar mi pecado ante el Señor, arrepentirme de esa inmundicia moral, de ese pecado, de esa resistencia, y eliminar todo rasgo de maldad que corrompe nuestra vida para que la palabra de Dios sobre nosotros. Hermano, puedes estar sentado años en una iglesia. Si tú no dejas tu pecado moral, tu pecado en el corazón, no vas a poder dejar que la palabra penetre en ti. Cuando esto ocurre podemos decir, y nos arrepentimos, podemos decir: esta no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Cuando una persona está sana, dice: este hombre, no es palabra de lo que dice este hombre, es palabra de Dios. Tenemos que estar dispuestos a recibir la palabra con mansedumbre. Eso lo dice el versículo 21, ya el último, dice, versículo 21b, la segunda parte, dice: recibid con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada, o sea, esa palabra que recibimos
cuando nos presentaron el Evangelio y pusimos la fe en el Señor Jesucristo y nos salvó. Esa es la palabra implantada, la palabra de Dios, la cual puede salvar vuestras almas. Mira qué importante esto. Tenemos que recibir la palabra con mansedumbre, no con orgullo. Yo sé esto, yo creo esto, y esto es así, y es que a mí me pasó, y me va a pasar. No, filosofías, con mansedumbre. Le urge al creyente tanto a despojarse de los impedimentos que obstaculizan su crecimiento. ¿Qué te está obstaculizando tu crecimiento, mi hermano? Piénsalo. Para recibir la palabra de Dios que acelera ese crecimiento, debemos recibir la palabra haciéndolo con un corazón enseñable. Señor, enséñame. Enséñame tu palabra. No te dejes guiar por tus propias opiniones, por tus filosofías fundadas, por tus propias experiencias del pasado que no son bíblicas. Atiende a la voz de Dios. Y Santiago afirma que los verdaderos creyentes voluntariamente reciben la palabra de Dios con mansedumbre. Esto no es impuesta por nada. Esto es obra del Espíritu Santo de Dios. Eres tú y el Espíritu Santo de Dios. Por eso hay resistencias contra el Espíritu, la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios. El fiel cristiano debe recibir la palabra implantada con un espíritu obediente. ¿Qué quieres que yo obedezca, Señor? Manso, dócil. El que no lo hace así es un orgulloso. Y Dios no quiere a sus hijos orgullosos. Quiere que se obliguen a la palabra de Dios. Y aquella persona que no se obliga va a tener resentimiento, ira y toda corrupción moral. Ella puede salvar vuestras almas, dice Santiago, y al final dice, esta palabra nos puede salvar, mis hermanos, de nuestra situación actual. Si tú te encuentras como esa persona que está resistiendo la palabra de Dios porque no ves el fruto del Espíritu en tu vida, porque no ves tu crecimiento en santidad, tenemos que ver el crecimiento en nosotros de santidad. Tenemos que ver los cambios, ser palpables, no pensar como pensábamos antes. Si tú lo haces así, esa palabra te va a salvar de tu situación actual. ¿Y sabes qué? Te va a salvar tanto, por decirlo así, que te va a llevar a la eternidad. La pureza de la palabra de Dios nos preservará de un mundo impuro, para evitar que el alma de los creyentes sea arrebatada de la familia de Dios al protegernos del poder y del dominio del pecado. Déjate llevar por la palabra del Señor. Te salvará del dominio del pecado. Solamente a través de la acción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Déjalo actuar para que cambie tu vida. Y si no hay esa acción, pregúntale al Señor si eres salvo o no. Esa palabra final, esa palabra viva, eficaz, nos guiará a la definitiva y total salvación cuando seamos glorificados con Cristo en el cielo, el cual Él cumplió toda la palabra de Dios. Cristo es el único que la cumplió. Y decía que su comida y su bebida era que hacer la voluntad de Dios. Es Cristo el que nos da a nosotros el ejemplo de cómo nosotros podemos llevar una vida recta, aceptando con mansedumbre la palabra de Dios, su voluntad en nuestras vidas, aunque tengamos que pasar por la cruz, aunque tengamos que pasar por los latigazos, aunque tengamos que pasar por el desprecio, aunque tengamos que pasar por las laceraciones, aunque tengamos que pasar por la muerte y llevar nuestra cruz y seguirle a Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude en esta tarea. Amén. Pongámonos en pie, vamos a orar.